Vamos a leer las Escrituras y nos toca hoy Mateo capítulo 16, versículo 13, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este es un acontecimiento muy importante respecto a la historia de la iglesia. Esta confesión de Pedro dio inicio a lo que hoy llamamos iglesia. Hasta antes de eso, nunca se había hablado de algo llamado iglesia, que es eclesía, que significa gente sacada de un lugar a otro, gente sacada fuera. Es la primera vez que se usa esta palabra y es muy importante que la podamos entender. La primera cosa que encontramos aquí es que fue Jesús el que le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos, sus discípulos, le dijeron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros están diciendo que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y estaban siendo muy honestos, estaban siendo muy sinceros, porque eso habían escuchado. Debemos de saber que estos hombres que acompañaban al Señor Jesús eran gente que vivían entre el pueblo. La gente los conocía y ellos conocían mucha gente. Toda su vida habían vivido alrededor de esos lugares. Así que ellos escuchaban los comentarios que decían respecto a Jesús y con mucha sinceridad dijeron lo que habían escuchado. Número 3. Entonces el Señor Jesús les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Wow, esto sí que era una pregunta muy directa, una pregunta que requería también de la honestidad de ellos. Y sobresalió Pedro, que fue el que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si se da cuenta, Pedro no dijo: yo creo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, o pensamos, o se nos ocurre. No, la respuesta de Pedro fue directa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una afirmación, y una afirmación a nombre de todos los discípulos que hasta ese momento acompañaban al Señor Jesús. La respuesta del Señor fue también inmediata. Le dijo el Señor Jesús: Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado, porque lo que has dicho no te lo ha revelado hombre alguno, sino ha sido una revelación de mi Padre que está en los cielos. Aquí encontramos algo que debe siempre ser parte de nuestras vidas, y es el hecho de que para entender las cosas de Dios, estas necesitan una revelación de Dios. No podemos entender de manera natural lo que es sobrenatural.
Para entender las cosas de Dios, nosotros necesitamos tener la humildad de ir al corazón de Dios y de aprender la revelación de Dios que está en su palabra. No una revelación nueva, sino la revelación que ya está en la palabra de Dios. Tenemos un manual, los creyentes, sobre lo cual dirigimos toda nuestra fe, y esta es la palabra de Dios. No estamos buscando nuevas revelaciones, porque por buscar nuevas revelaciones se han formado un sinnúmero de grupos sectarios y un sinnúmero de grupos cristianos, entre comillas, que nos diferencian o que nos alejan los unos a los otros. La revelación que recibió Simón vino de Dios, y toda la revelación que hemos recibido de Dios ya está en la palabra del Señor. Número 3, Pedro, quien había confesado que Jesús era el Hijo del Dios viviente, recibió una palabra del Señor Jesucristo. Versículo 18 del capítulo 16 que estamos leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es una palabra que significa roca pequeña o Petros. Y roca, Petra, es una roca enorme. Aquí hay algo que las personas tienen dificultades para entender. Yo te digo que tú eres Pedro, eres una roca pequeña. Y sobre esta roca, afirmándose a sí mismo el Señor Jesucristo, hablándose a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro sobre la que está fundada la iglesia, está fundada sobre Jesucristo nuestro Señor. Cuando entendemos esto, nosotros no estamos buscando un representante o una línea que lleve a la iglesia por medio de Pedro. No, porque nosotros lo entendemos. La roca principal de la iglesia es Jesucristo. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su libro de Primera de Pedro, el versículo 5, dice que nosotros somos piedras vivas, piedras pequeñas, que estamos edificando la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Luego le dice, mire, esta iglesia que está fundada sobre esta roca, las puertas del Hades no podrán prevalecer. A lo largo de los siglos se ha intentado destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se ha reemplazado las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Hay épocas oscuras del cristianismo, casi extinguido, pero nunca destruido. La iglesia del Señor Jesucristo se ha mantenido a lo largo de los siglos, ha vuelto a reflotar, y el día de hoy se está predicando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, enseñándole a la gente que la cabeza de la iglesia no es un hombre. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y no hay infierno que va a detener que la iglesia cumpla su propósito en esta tierra, y que en los tiempos proféticos el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Una iglesia, como dice la Escritura, que no tendrá manchas ni arrugas. Número 6. El Señor Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, Dios le delegó autoridad a Pedro y a los creyentes como rocas pequeñas, para que sean el medio a través del cual se les abra la puerta de la salvación a la gente y a las personas, para que tengan su ingreso al reino de los cielos. Esa es la labor de nosotros, las rocas pequeñas, las piedras pequeñas, de enseñarle a la gente el evangelio y darles la oportunidad de que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todavía seguimos predicando el evangelio y tenemos las llaves del reino de los cielos, porque nosotros somos las piedras en este tiempo que estamos predicando el evangelio. Y también le dice algo a Pedro, y
Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, tenemos autoridad contra las huestes espirituales de maldad. Podemos reprenderlas, podemos atarlas, podemos desatar el poder de Dios, podemos desatar la misma gloria del Señor. La autoridad de la iglesia está presente. Lo que detiene al infierno de manifestarse abiertamente en este mundo es la iglesia de Jesucristo, los creyentes, los hijos de Dios, la gente que proclama el nombre del Señor, que ora, que ha entendido que tenemos la autoridad de Dios para atar y desatar. Esto no lo debemos olvidar los creyentes, que de esa manera cumpliremos con nuestro llamado de seguir abriendo la puerta a la gente que encuentre salvación en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar todo nuestro devocional. Suscríbase a nuestro canal y permita que más personas escuchen la palabra del Señor.